Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarlos una vez más y compartir con ustedes una lectura de la palabra de Dios. Quiero invitarlo, si tiene una Biblia cerca, que vayamos al libro de Hechos capítulo 10. Y dice Dios en su palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Una de las cosas que quiero que recordemos de esta lectura es ese punto. Dice que este centurión llamado Cornelio siempre oraba a Dios. Cuando yo estaba haciendo esta lectura, me dio la curiosidad de saber y me pregunto cómo la Biblia, a través de la persona que utilizó para escribir este libro, supo que Cornelio oraba tanto. Y hago una remembranza y pienso: ¿qué dirá Dios de cada uno de nosotros? Escribiría esta línea, esta oración donde aparezca su nombre y el mío, y diga: y oraba a Dios siempre, porque es una característica muy loable de esta persona, y es de notar que la Biblia hace énfasis en que era un hombre de oración. No de todas las personas dice eso. A veces dice que era justo, a veces dice que temeroso, pero siempre la característica más resonante de cada uno de nosotros siempre va a estar perceptible. ¿Y de qué manera lo podemos ver? Piense por unos segundos. ¿Qué característica es la más notable de usted o de mí? Cuando usted ve a alguien en la iglesia, usted dice: ahí viene el hermano tal o la hermanita tal, y dice algo, ¿no? Esa persona es muy humilde, esa persona es muy servicial, ¿no? Esa persona conoce mucho de la palabra, ¿no? Ese pastor predica muy bien, ¿no? Este pastor es mucho de oración, este pastor es muy humilde. Entonces, hay una característica muy notable de cada uno de nosotros en el cristianismo, y evaluémonos. ¿Qué dirán de cada uno de nosotros, o qué características saldrá de usted y de mí? Y luego dice más adelante en la historia que Dios se le aparece a Cornelio y le dice: hay un hombre que se llama Simón Pedro, está en la casa de otra persona y necesito que vayas por él y que lo traigas. Y bien interesante, porque Pedro también estaba orando muy lejos. Y cuando estaba en el momento de oración, se le aparece y le dice: Pedro, mata, come. Y usted conoce un poco la historia, pero la siguiente frase que queremos retomar es cuando Pedro se niega y le dice: Señor, porque ninguna cosa, no Señor, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Y en el versículo 15 del capítulo 10 dice la palabra: volvió la voz a él la segunda vez y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y muchos de nosotros caemos en ese error. ¿Qué error? Primero, de tildarnos o autojuzgarnos a nosotros. Y segundo, hacia afuera, hacia el prójimo. De ver a las personas y decir: esa persona es bien corriente, esa persona es bien común. A veces nos causa gracia cuando alguien nos dice que tiene 1, 2, 5, 15 años en el Evangelio, y nosotros sacamos nuestro traje de juez, lo observamos y decimos en nuestra mente: pareciera que no ha nacido de nuevo, pero no se le nota el cristianismo, y caemos en ese error. Entonces, cuando Dios dice a Pedro: lo que Dios ha limpiado, no lo llames común, es porque Dios nos ha declarado sus hijos y comenzamos a ser parte de la familia de Cristo. Y la persona que está a nuestro lado en la iglesia, o la persona que comparte nuestra misma fe, no debemos olvidar que también es un hijo de Dios, y como tal merece todo el respeto. Cuando usted tenía pleitos con los hermanos, yo tengo la bendición de tener tres. Cuando usted tenía pleitos con los hermanos, cuando estábamos pequeños, por supuesto, eh, discutíamos y nos enojábamos. Siempre los padres le decían a uno que tenía que arreglarse, que estar en paz. Alguna vez nos enojábamos, quizás que uno no se hablaba, y eso no pasaba mucho tiempo. Pero yo he conocido padres que eran más allá. Cuando se enojaban los hermanos entre sí, los castigaban y ocupaban unos procedimientos un poco ortodoxos para que se pusieran a cuenta. ¿Qué tal si Dios
comienza y saca una lista y nos dice, ok, necesito que te pongas a cuenta con tu hermano. Aunque le confieso que a muchos ya nos ha tocado vivir eso. Cuando estamos disgustados o molestos con algún hermano en Cristo, viene Dios y nos manda una lección de humildad y o nos pone en el mismo lugar o a la par de esa persona o en una situación en la cual usted topa y tiene que hablarle y usted en su corazón dijo, no, yo no le voy a hablar, yo no le voy a saludar, o hace que se cruce la mirada, que se encuentren. Y si es la casa de Dios, si es el hogar de Cristo, entonces topa y usted tiene que hablar. Entonces viene Pedro y le dice, no le dice Dios a Pedro, lo que Dios ya limpió no le llames común. Y debemos de evitar el juzgar a las personas o señalarlas por su apariencia, por su procedencia, sino creer porque son hijos de Dios, porque son hermanos de cada uno de nosotros. Y a eso tenemos que aprender. Entonces Pedro comprende porque Pedro tenía tan arraigada la parte judaica que se negaba a creer que fuera de Cristo hubiera esa expansión del Evangelio que le fue encargada a Pablo. Por eso en algún momento ellos tuvieron un encuentro, ¿verdad? Entre los judíos y los inconversos fuera de Israel, fuera de Judea. Entonces tuvieron ese encuentro alguna vez porque Pedro se negaba, se cerraba a eso. Y es donde él decía, no, ¿cómo los gentiles van a entrar? Y etcétera. Viene Dios y le dice, no lo llames común, porque yo ya lo limpié, ya lo declaré mi hijo, eso es tu hermano de ahora en adelante, porque somos hijos de un mismo Dios. Y tenemos que recordar eso siempre, cada vez que pensemos en aquel hermano que probablemente durante su periodo de transformación quizás nos hizo algo. Y también evaluar cuando nosotros hemos lastimado a alguien y tener la capacidad, la humildad de ir y pedir perdón, porque eso es de valientes. Entonces viene la historia y en ese momento que Pedro estaba orando, lo llegan a traer las personas que envió Cornelio, lo llegan a traer, entonces se lo llevan a la casa de él. Cuando llega Pedro estaba esperando muchas personas, dice que la familia más cercana a Cornelio, sus amigos más íntimos, y le dice, Pedro, a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre, en el versículo 28, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y esa fue la lección que se llevó Pedro después de todo lo que había vivido en ese momento. Luego en el 34 comienzan a dialogar entre él y Cornelio y le dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mi hermano, el que nos da la salvación a cada uno de nosotros, se llama Cristo. El que nos trae la salvación a nuestra alma, la redención, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el rol de juez no nos compete a nosotros. Tenemos que orar los unos por los otros, como la Biblia nos enseña, estar en paz en cuanto sea posible los unos por los otros. Tenemos que aprender a conocer también a nuestros hermanos. Tenemos que amarlos de la manera en que son, porque cada uno de nosotros somos de una manera diferente. Dios nos hizo de una forma a cada uno y nos dio, cuando nos dio de su hálito, Dios nos hizo y nos dio personalidades distintas, hermano. Incluso en la misma familia hay personalidades tan distantes, tan totalmente opuestas y diferentes, pero aún así usted les demuestra su amor porque su familia es igual en la familia de Cristo, aunque seamos diferentes, aunque seamos con diferentes gustos, diferentes formas de pensar, pero lo que nos debe unir es el Evangelio, y ese hilo del Evangelio es el que debemos de mantener siempre firme. Esa parte de no llamarnos común, esa parte de amarnos los unos a los otros, luego que amemos a Dios por sobre todas las cosas, es el segundo gran mandamiento. Y Pedro dice, si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué yo vendría a hacerlo? Y ahí es donde está el gran mensaje. Cuando Pedro comprende que no hay excepción de personas, porque él no se quería mezclar con los gentiles, y él se lo dice claramente, ¿saben qué tan difícil es para los judíos? Le dice Pedro, mezclarnos con un extranjero. Pero Pedro accedió porque fue la voluntad de Dios. Debemos amarnos los unos a los otros, perdonar nuestras faltas y en los tiempos que estamos viviendo, mostrar aún más el amor de Dios y quitarnos esa parte de juzgar o de señalar, porque todos necesitamos más de la presencia de Dios en nuestras vidas. Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas. Perdona si alguna vez hemos juzgado a nuestro hermano.
Danos un corazón humilde, un corazón manso como el tuyo. Señor, habla siempre a nuestras vidas y que tu palabra no regrese vacía. Que tu palabra siempre tenga un mensaje de amor para nuestras vidas. Provee en la mesa del necesitado y abre puertas, Señor, en aquel desamparado. Te amamos, lleva sanidad a los enfermos, lleva sanidad, Señor, a aquellos que están necesitados de ti, porque en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y ha sido un gusto para mí poder saludarlos una vez más.